los negros el baile es una sombra, no se mecen con gracia las caderas, siguiendo el compás de las palmeras. Sin los negros la vida es solo un canto, sin ritmo, sin risa y sin encanto. Podríamos decir que son muchas las razones que los afrodescendientes raizales del norte del Cauca poseen para no querer mantener en su memoria historias que tengan que ver con lo sucedido en esta hacienda. Cada vez que se pregunta, ellos dicen que allí tenían esclavos y que los trataban muy mal. Mi abuela cuenta que el dueño de esa hacienda se llamaba Julio Arboleda, y que allí había una pieza con las paredes manchadas de sangre, que aunque la pintaran esta se veía. Dicen que este señor tenía pacto con el diablo. Después de su muerte el fantasma recorría las calles del pueblo montado en una mula, yendo hasta la barca en el paso de la bolsa. El terror que le significó a los allí esclavizados y el odio que generó, facilitó ese proceso de olvido que trató en el mejor de los casos alejar a los descendientes de ese lugar. Por eso no se puede encontrar fácilmente quien le cuente estas y muchas otras historias. Pero sí es posible encontrar escritores e investigadores juiciosos y carentes de prejuicios y marginalismos intelectuales, que no se han puesto ni están al servicio de los procesos de blanqueamiento de la cultura, que han podido ir reconstruyendo los hechos que se dieron en esta y otras haciendas, con las mismas condiciones, puesto que aún hoy la gran intención de los esclavistas y sus descendientes, es borrar toda información y huella de sus aberrantes actuaciones ancestrales, para poder mostrar la legalidad de sus fortunas y sitiales sociales que hoy ostentan. La mirada que hoy poseen los afrodescendientes que han conocido estas historias es de admiración, puesto que no comprende, por qué, y de qué manera, se ha pretendido hacer oculto lo que se ve en la realidad, ya que los gobiernos en apoyo a esa política, limita y niega el reconocimiento de algo que está físicamente presente. Solo bastaría con preguntarse, ¿cómo hicieron para obtener tanta fortuna? Veamos entonces algunos documentos de Mateo Mina, quien estuvo en esta región trabajando en la reconstrucción de información referente a estas haciendas. Los Arboledas llegaron a Colombia alrededor de 1570. Uno de los más importantes fue Jacinto de Arboleda, un español que compró esclavos y comenzó la extracción de oro en Anserma. Los indios no permitieron que los blancos los explotaran y los expulsaron de allí. Jacinto de Arboleda entonces trasladó su cuadrilla de esclavos a Caloto, alrededor de 1620, convirtiéndose el lugar en la mayor fuente de oro de toda la provincia de Popayán. Cuando murió, dejó una herencia de 26.512 pesos que incluía 47 esclavos. En 1688, los Arboledas compraron la hacienda La Bolsa. El capitán Francisco Arboleda Salazar la compró en 60.660 pesos. Era una tierra estancia de ganado mayor y una estancia muerta en las Vegas del Palo, entre las quebradas de Quintero y la bodega por lo ancho, y a lo largo del río Cauca hacia la sierra. En 1771, Francisco Antonio Arboleda compró Japio por 70.000 pesos. Esta había pertenecido a los jesuitas, que también eran dueños de la enorme hacienda de Llano Grande en el lugar hoy llamado Palmira. Los jesuitas criaban ganado que vendían en lugares tan lejanos como Quito. Además, cultivaban caña y tenían allí muchos esclavos. Cuando Francisco Antonio Arboleda compró Japio, esta tenía alrededor de 120 esclavos.
Las haciendas de Japio y la Bolsa abastecían de mano de obra a las minas de los Arboledas. Así, esta familia combinaba la explotación agrícola con su imperio minero que se extendía hasta el Chocó y la costa pacífica del departamento del Cauca, donde tenían más esclavos. Los Arboledas vivían en Popayán y dejaban sus minas en manos de administradores que recibían hasta el 10% de la producción. De las instrucciones dadas en 1753 al administrador de las minas de Santa Marta, cerca de Santander, que contaban con más de 1820 esclavos, se puede aprender algo de la vida diaria en este tiempo de labor. Los dueños ponían mucho énfasis en la religión. Una de las razones para hacerlo era su creencia de que los esclavos se tornarían más dóciles, menos rebeldes y más serviles. Sabemos esto por una carta que Sergio Arboleda escribió en 1858. A los niños se les debía enseñar a rezar cada mañana, a los adolescentes cada noche, mientras que a los adultos se les debía instruir en el culto cristiano 2 veces por semana y todos los días santos, además del rezo y del canto cada noche. Al cura de la localidad se le pagaba un estipendio de 50 pesos para atender a los moribundos, bautizar, casar y decir misa una vez al mes. Usualmente las misas eran en latín, y los esclavos y la mayor parte de los blancos no entendían ni una palabra y simplemente repetían las frases mecánicamente. En otras partes de América Latina los esclavos africanos no aceptaron escuetamente la religión del hombre blanco, sino que la combinaron con su propia religión de origen africano. Los dioses africanos eran disfrazados de santos cristianos. Es muy común escuchar que por parte de las élites de gobierno y la sociedad colombiana que los negros no habían hecho nada por este país y entonces que reclamaban. Claro, ello era parte de la estrategia de negación de lo que había sucedido en la historia de la sociedad humana y colombiana. Lo que hoy sucede con estos monumentos a la deshumanidad del ser humano es una de ellas.